cualquier persona cristiana, como por ejemplo Gary Lee o David Diamond o Armando Alducin, que hablan y enseñan doctrinas y hablan de escatologías, profecías bíblicas, pero que esas personas no anuncian el evangelio del apóstol Pablo, esas personas no son salvas. O sea, son cristianos, pero no han hecho efectiva la salvación. O sea, no les ha sido suministrado el Espíritu Santo, ¿me entienden? No le ha sido suministrado de parte de Dios el Espíritu Santo. Cuando uno oye, presta atención al evangelio predicado por el apóstol Pablo, que es el anuncio específico, es un anuncio específico que detalla específicamente lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar, y que nosotros al oírlo le debemos añadir nuestra fe para ser justificado. La persona que no oye este evangelio no lo va a poder creer. ¿Cómo va a creer en algo que no oye, que no le es predicado? En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice: ¿y cómo oirán el evangelio? ¿Cómo lo oirán sin haber quien les predique? ¿Me entienden? ¿Cómo la gente va a poder oír el evangelio predicado por el apóstol Pablo si no hay quien se lo predique? ¿Entienden? Es lógico. Y después dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, antes de ascender a los cielos, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Cristo envió a los suyos y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es Cristo el que envía. Ahora, Cristo espiritualmente, en forma espiritual, siendo suministrado, siendo sumergido, eso es bautismo espiritual, siéndole sumergido el Espíritu Santo a la persona por acción de que la persona oyó el evangelio predicado por el apóstol Pablo y añadió fe a su creer, creyó con fe, entonces le es suministrado Cristo. Cristo entra dentro del cuerpo físico de una persona en forma espiritual. Por eso se llama el bautismo con el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 8:9 dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios morando dentro, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la tal persona no es de él, no es de Cristo. O sea, la persona tiene que tener viviendo dentro de su cuerpo al Espíritu. Le tiene que ser suministrado el Espíritu. Si no, la persona no es salva. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas acerca de sí mismo, el apóstol Pablo dice, hablando de sí mismo, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en mi interior, en forma espiritual. El Hijo de Dios habitando en forma espiritual dentro de una persona produce que la persona tenga la vida eterna. Es el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo de Dios viviendo espiritualmente en el interior del cuerpo físico, esa persona tiene la vida eterna. Lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. O sea, al morir se va a la muerte eterna, porque no es de Cristo. Tiene que estar Cristo morando en forma espiritual e invisible dentro del cuerpo físico de la tal persona. Pero eso ocurre cuando la persona presta oído al evangelio del apóstol Pablo. Oye el evangelio predicado por el apóstol Pablo y lo cree con fe, añade fe a su creer. Por eso que el apóstol Pablo en Gálatas 3:5 dice: aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que lo hace por el oír con fe. Oír el evangelio del apóstol Pablo, y al creerlo con fe, entonces ahí le es suministrado el Espíritu de Cristo. Entonces, ahora la persona porta en su interior al Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El que tiene al Hijo espiritualmente morando dentro de su cuerpo tiene la vida. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 de Juan 5:12. Entonces, una persona que tiene morando espiritualmente a Cristo dentro, lo que va a ocurrir con esa persona es que Cristo, habitando espiritualmente dentro de la persona, lo va a enviar, lo va a impulsar, lo quiera o no lo quiera la persona va a sentir un impulso
interno de predicarle a los demás el evangelio predicado por el apóstol Pablo a los gentiles. Va a sentir un impulso irresistible. No va a poder negarse porque Cristo lo envía permanentemente. Cuando Cristo entra dentro del cuerpo de una persona, que Cristo habite dentro del interior de la persona, permanentemente Cristo lo va a estar enviando a predicar el evangelio a todo el resto de las personas que le rodean. Va a sentir un impulso irresistible la persona de anunciar específicamente lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario para podernos salvar, y que el ser humano, oyendo este anuncio, lo debe creer con fe para ser justificado. Entonces, el evangelio es una proclamación. El evangelio del apóstol Pablo es un anuncio, una proclamación que especifica lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar. Se trata de lo que tuvo que hacer Cristo, de lo que tuvo que Cristo hacer para podernos salvar de nuestros pecados, y que el ser humano tiene que creerlo con fe para poder ser salvo del infierno, para poder ser justificado. Entonces, si una persona cristiana, como por ejemplo el pastor Sierra, el pastor Juan Carlos Harrigan, el pastor Sugel Michelén, el pastor Núñez, Paul Washer, Yesenia Ten, quien quiera que sea, o el doctor Armando Alducin, quien sea, que sea un cristiano que predica, si lo que él está anunciando es algo que el ser humano debe hacer para por fin, según ellos, ser salvo, entonces esa persona no está anunciando el evangelio del apóstol Pablo. Lo que está anunciando es lo que el ser humano supuestamente tiene que hacer para poder ser salvo. Y la salvación no ocurre por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino por creer lo que Cristo hizo para podernos salvar. Y el evangelio del apóstol Pablo es el anuncio, es el único anuncio, no hay otro, que especifica lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar? Y que nosotros tenemos que creerlo con fe para ser justificados. Lo que hizo Cristo para podernos salvar de nuestros pecados fue morir por los pecados de nosotros. Y esto conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado su cuerpo. Y que luego ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y esto lo está anunciando el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y no hay otro anuncio parecido a este. No hay ningún otro anuncio más de buenas noticias de salvación. Porque este anuncio para nosotros es salvación del alma. Esto es evangelio, no hay otro. Porque si nosotros pagamos por nuestros pecados, nos vamos al infierno. Pero Cristo paga por los pecados nuestros, nos vamos al cielo. Esta es la salvación, este es el evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si la persona no anuncia, cualquier persona cristiana no anuncia lo que Cristo hizo para podernos salvar, está predicando tal vez algo parecido al evangelio, está predicando tal vez algo parecido que se parece un poco a la verdad del evangelio, pero diferente a la verdad. Es un evangelio diferente. Y los evangelios diferentes lo predican los cristianos, porque la gente incrédula, la inmensa mayoría de la raza humana, ellos no tienen ningún vínculo con Cristo, ni con nada de la Biblia. Solamente los falsos cristianos, ellos pueden predicar un evangelio falso o diferente al verdadero.